Hola, ¿qué tal amigos? Soy Brian Vargas de Aquatic Garden Querétaro y el día de hoy hablemos de acuarismo. Hoy hablaremos del ciclado. ¿Y qué es el ciclado? Bien, en términos sencillos, para no enredarlos mucho, el ciclado es el proceso en el cual el agua va a ser habitable para los seres vivos que nosotros querramos ingresar en nuestro acuario. Cabe decir que el filtro sí jala las sustancias, mas no las elimina del agua. ¿Quién se encarga de hacer esto? ¿Vale? Tenemos unos grandes aliados que ya habitan en el agua, pero podemos detonarlos, y para detonarlos necesitamos algunas cosas, y precisamente son los desechos de los peces. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Los peces generan orina, asimismo por sus branquias también exhalan dióxido de carbono y algunos otros compuestos que podrían volverse dañinos para ellos mismos. ¿Por qué? Porque están nadando en un entorno. Recordemos que no tenemos un espacio gigante en donde se tengan que ir, ¿vale? Asimismo, también, por ejemplo, inclusive los troncos, las plantas que nosotros metamos, toda esa materia en descomposición o el mismo alimento va a generar compuestos tóxicos. Para eso tenemos algunas bacterias que nos van a ayudar. Vamos a dividirlas en grupos heterótrofas y autótrofas. Las heterótrofas, para no hacerlos así muy cansado, son todas aquellas bacterias que se encargan de descomponer, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos estreptococos, algunos cocos. Esos tipos de bacterias, por ejemplo, cuando el pez defeque, va a encargarse de descomponer esa materia orgánica y la va a volver materia inorgánica y va a transformarla a lo que se conoce como amoníaco y posteriormente amonio. Esto es altamente tóxico. Aquí es donde entran en juego algunas de nuestras bacterias autótrofas, ¿sí? En específico entran en juego las famosas bacterias nitrosomonas. Estas van a sintetizar el amonio y lo van a volver nitrito. El nitrito sigue siendo tóxico, pero no tan tóxico como el amonio. Entonces, una vez que estas actúen y que ya empecemos con eso, ahora van a aparecer nuestras últimas guerreras. Son las famosas Nitrobacter, ¿sí? Hay más, claro, pero normalmente las Nitrobacter son como que las más conocidas. Ellas se encargan de sintetizar el nitrito y volverlo nitrato. Sin embargo, es importante que lo mantengamos estable para que no se formen excesos de algas, ¿vale? Entonces va a ir de amoníaco a amonio, de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato. ¿Cómo vamos a mantener estable el nitrato? Hay varias maneras de hacerlo. El nitrato se va a eliminar con cambios de agua, se puede eliminar también mediante las plantas, debido a que las plantitas acuáticas, como esta, son altas consumidoras de nitrato. Es su alimento. Por eso es importante que también existan plantas acuáticas en nuestro acuario. Acuérdense que a mayor variedad de organismos, mejor es el equilibrio que podemos mantener. Hablando del ciclo del nitrógeno, hay algunas maneras de hacerlo que ahorita les voy a ir explicando. En concreto vamos a enfocarnos en dos, y esos dos los voy a dividir ahorita en subgrupos, ¿vale? Primero, el ciclo largo, o el ciclado largo, o el ciclado convencional, el ciclado de toda la vida que la mayoría nos conocemos. Este ciclado consiste en tener todo lo que vamos a utilizar, lo que ya les había comentado en el anterior video: filtro, calentador, grava, obviamente la pecera, agua, nuestro acondicionador, y mantenerlo sin ningún tipo de pez. En ese momento nosotros vamos a agregar alimento para pez, que por su alto contenido en proteínas y demás se va a empezar a descomponer y van a ir apareciendo gradualmente las bacterias. Ojo, no aparecen todas de golpe. Este es un proceso que nos va a llevar desde los 20 hasta los 45 días. Sin embargo, no hay un tiempo estimado para realizarlo. Es decir, podría hacerse en menos tiempo, en más tiempo, o podría hacerse en el tiempo que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, básicamente se ensucia el acuario por sí solo, el filtro trabaja y se empiezan a penetrar las bacterias en el filtro, en el material filtrante, y empiezan a trabajar, ¿vale? Todo este va a ser un proceso, no se va a hacer, les digo, de la noche a la mañana. Hay para algunos desesperados la técnica del pez, que esa técnica es literal, poner un solo pececito en un espacio grande, por ejemplo en 40 litros una cebrita, que empieza a generar desechos mediante el alimento y sus heces fecales. Eso es para que la gente no se aburra, no vea los mosquitos.
Obviamente que cuando vayan a generarse esos desechos, no va a ser lo suficientemente tóxico, la suficiente cantidad como para eliminar al pececito que tenemos. Sin embargo, nos va a empezar a ayudar a que poblemos ese ciclo, ¿vale? Posterior a ello, vamos a ir agregando gradualmente los peces para poder fortalecer nuestro ciclo. ¿Qué nos va a decir que nuestro acuario está ciclado? Bien, la realidad es que la mejor manera para saber si nuestro acuario está ciclado es medir precisamente los parámetros. Por darles un ejemplo, en la primera semana es probable que aparezca amoníaco y amonia. Les digo, esto no es necesariamente malo. Sin embargo, ¿qué quiere decir? Que ya empezaron algunas bacterias a hacernos la chambita y a generar esa sustancia. Posterior a ello, vamos a experimentar la creada de nitritos que se van a ir por los cielos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya aparecieron nuestras segundas guerreras, las nitrosomonas, las que se van a encargar de transformar el amonio en nitrito. Posterior a ello, lo que podrá aparecer serían nitratos, las primeras apariencias del nitrato junto con los nitritos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya empezaron a haber nitratos, pero todavía no se eliminan los nitritos. Y una vez que los nitratos existan, pero ya no existan los nitritos, quiere decir que nuestro acuario ha culminado su ciclo, es decir, que ya está trabajando en un ecosistema correcto. Ahora, ¿podemos meter todos los peces de golpe? No. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meterlos gradualmente. Tal vez si son 40 litros y nuestro límite son 8 peces pequeñitos, meter primero tal vez 3, en unos 15 días otros 3 y en otros 15 días unos últimos 2. ¿Para qué? No vayamos a sobrepasar la capacidad bacteriana de nuestro acuario. Es importante saber que también hay bacterias aerobias y anaerobias. Las anaerobias, por lo general, se encargan de otra parte del ciclo que se llama proceso de desnitrificación. ¿Qué quiere decir este? Este es el que nos elimina los nitratos, aparte de los cambios de agua, aparte de las plantas, ¿vale? Y estas son bacterias anaerobias. Estas bacterias viven en lugares donde casi no hay oxígeno. ¿En dónde van a habitar? En lo más profundo de una roca, abajo del sustrato donde no hay movimiento, y ellas se van a encargar de transformar nuestros nitratos en nitratos que pueden evaporarse, ¿sí? Para no hacérselas muy complicadas, ¿vale? Son compuestos, los vuelven gases y los pueden evaporar, por lo tanto ya no van a permanecer en nuestro acuario. Si se acuerdan, en el video anterior les comenté que era necesario tener gravas, ¿sí? Las decoraciones son importantes porque también tiene que haber lugares donde vivan esas bacterias, tanto aerobias como anaerobias. Bien. Dicho todo esto, el siguiente método es el método que a mí en lo personal no me agrada tanto, ¿sí? Porque pues esto es un hobby de paciencia, pero le llaman ciclado express. Existen dos maneras de realizarlo, ¿sí? La primera manera es tomar material filtrante, agua, grava de un acuario previamente establecido y trasplantarlo a tu pecera. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren un acuario. ¿Saben qué? Llévense el de este. Les doy un poquito de agua, les doy el material filtrante que tiene el filtro, se lo llevan, así mismo también se llevan un poquito de grava, lo instalan en su acuario. ¿Y esto con qué finalidad es? Con la finalidad de que las bacterias que ya habitan aquí se trasplanten a su acuario y ya no tengan que esperar a que vayan apareciendo gradualmente, sino que una vez que aparecen de golpe se fijan en el lugar y empiezan a trabajar. Este no me gusta tanto porque también hay que saber que son organismos vivos. Lo que vive aquí está acostumbrado a parámetros del agua estables de una manera. A lo mejor los llevamos a nuestra casa, les echamos agua de otro tipo y desestabilizamos. Podríamos tener alguna muerte bacteriana y demás. Y aparte de esto, si en dado caso existen aquí en estos acuarios lo que son plagas, vamos a suponer que tuviese sanguijuelas, que tuviera algún parásito, alguna bacteria, pues se va a mudar a su nuevo acuario, ¿sí? Por eso a mí no me gusta mucho, no lo recomiendo, a no ser que sepas exactamente qué es lo que vas a mover y qué es lo que tienes. Y la segunda manera de este tipo de ciclado express o ciclo express
es con bacterias comerciales. Aquí, por ejemplo, tengo algo que se llama Stability. El Stability es una bacteria comercial que te ayuda a manejar el ciclo. Pero, ¿qué sucede? Lo que hace mucha gente: agarra la bacteria, la avienta al agua y aún así se decide esperar mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que tienen muerte bacteriana. Porque ¿quién se come o qué comen las bacterias? No hay nada que coman, solo agregaron bacterias. Por eso es importante que cuando empecemos a agregar bacterias o empecemos a hacer el trabajo del famoso ciclo express, ingresemos también gradualmente los peces, ¿sí? En este caso yo lo llamaría también un ciclo largo, porque realmente lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, empezamos a agregamos una pequeña cantidad muy mínima de animales para que empiecen a generar sustancias también que puedan comer esas bacterias, se vayan fijando, y como seguimos agregando, tal vez en una semana podamos agregar otra cantidad y en otra semana hasta que completemos. Simple y sencillamente que este proceso te da la seguridad de que tus animales no van a morir, no van a estar sufriendo tanto en el proceso. Hasta aquí el video de hoy, espero les sirva en algo, espero haber sido claro y conciso. De antemano, que tengan un excelente día, tarde o noche, según el tiempo en que nos estén viendo. Adiós.